Que el Padre eterno, Yahweh de los ejércitos, les continúe bendiciendo y les llene de paz, de gozo, de sabiduría y de la presencia de su Santo Espíritu. Hoy, 22 de agosto, 22 de agosto del 2020, quien les habla, su hermano y amigo, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela, quien en esta oportunidad voy a dar una enseñanza que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón, transmitirla por video. Se titula La santidad que se requiere para ver a Dios. La santidad que se requiere para ver a Dios. Voy a tratar en lo posible, mediante la voluntad del Padre, voy a sacar una enseñanza mensual para compartirla, enseñanza o predicación, para compartirla y que sea de edificación para sus vidas. Hermano, si se escucha alguna bulla por ahí, de fondo una música, perdonen que me propuse hacer ahorita el video y de repente salió una música de los vecinos, orándole al Señor para que se quite toda esta altimaña del diablo. Yo le sirvo al Señor Jesucristo desde el año 1999 y en los años, desde el año 2013, Dios me viene hablando y ministrando que una de las cosas más importantes para el cristiano es la santidad. Y me viene ministrando que yo hablara acerca de varios temas pues, bíblicos con respecto al arrepentimiento, al Espíritu Santo, con respecto a los mensajes proféticos que me ha dado para Venezuela y otros países. Pero el Señor me dijo que después de la profecía tienen que hablar acerca de la santidad. Entonces vamos a leer la Biblia, ¿verdad? En este mensaje, en el libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo varias citas bíblicas. Y vámonos al libro de Hebreos. La enseñanza de la santidad que se requiere para ver a Dios está basada en Hebreos 12. Hebreos 12, 14. Vamos a buscar esa cita bíblica y la vamos a leer, que muchos no la sabemos, pero la vamos a leer aquí como lo dice la palabra. Dice así. Bendito sea la gloria de Dios. Para los que me conocen por primera vez o vayan a escuchar este video, yo soy de Venezuela, del estado Zulia. Desde el año 2015 vengo anunciando una serie de profecías y llamando al arrepentimiento a los venezolanos y a otros países de lo que Dios me ha hablado. Dice así la palabra entonces, en Hebreos 12, 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Repito, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Y voy leyendo acá conforme lo que fui escribiendo. También vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué nos demanda Dios? Santidad, ser santo, porque Él es santo. Aleluya. El significado principal de la palabra santo es simplemente separado. Una persona que es santa es una persona que ha sido separado de vivir para el mundo, para empezar a vivir para Cristo, para vivir para Dios. Una persona santa es aquella que ha sido separada para Dios, ha sido apartada de la humanidad para participar en un reino diferente. Es por esta razón que el apóstol Pablo llama a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los llama santos. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A ver qué nos habla el Señor allí a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y nos dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Dice así. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dice, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser santos para Dios. Alabados el nombre de Jesús. La santidad o ser santo
Es una transformación y renovación de nuestra personalidad. Es una transformación y renovación de nuestra personalidad, de nuestra cosmovisión, de nuestras emociones, de la dimensión de nuestro ser. O sea, que viene siendo un cambio total y rotundo. Recordemos que en 1 Corintios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde el mismo momento cuando nosotros por la fe aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros en ese momento recibimos una santidad que es instantánea. Pero como nosotros venimos del mundo, muchos vienen de vicio, muchos vienen de malos caminos. Entonces nosotros venimos, como decía una pastora amiga, venimos como un carro chocado, todo golpeado. Y venimos adictos a algunas cosas, algunos pecados, algunas puertas que hemos abierto al enemigo. Entonces nosotros tenemos que, en ese momento, cuando aceptamos a Cristo, recibimos una santidad instantánea. Somos limpiados con la sangre de Cristo. Somos hechos nueva criatura. Pero hay una santidad que viene siendo progresiva. A medida que nosotros nos sometamos a Dios, a medida que nosotros nos vamos sometiendo a la palabra y vamos dejando que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, va viendo esa santidad progresiva. Vamos a ver los testimonios de algunos evangelistas o predicadores del siglo XVIII, donde reconocieron la importancia de la santidad. El evangelista escocés William Burr, quien estuviera relacionado con el avivamiento escocés en 1939, se refirió a la búsqueda de la santidad personal como el requisito fundamental para un ministerio exitoso. André Bonar señaló: Dios trabaja mayormente a través de instrumentos puros. Robert Murray dijo: un ministro santo es un arma formidable en las manos de Dios. C.H. Spurgeon reivindicó: en cualquier llamado que el hombre pretenda tener, si no ha sido llamado a la santidad, ciertamente no ha sido llamado al ministerio. Estos hombres reconocieron la importancia de la santidad para cualquier ministerio y también para cualquier cristiano. Un cristiano que pueda servir a Dios, que pueda estar en la iglesia, que pueda estar en la obra, que se congregue los 7 días a la semana y vaya todos los días a la iglesia, sirviendo a Dios. Pero si tiene puertas abiertas al enemigo, si tiene pecados ocultos en su vida, de nada le sirve, porque eso le abre puertas a Satanás en su vida y le da derecho legal a Satanás para que Satanás pueda, vamos a decir, prevalecer en contra de esta persona. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que guardarnos para Dios. Guardarnos para Dios, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser se ha guardado, dice en 1 Tesalonicenses 5:23, creo que está allí, de esta manera ahora lo busco, se ha guardado irreprensible para su venida. Estos predicadores del siglo XVIII creían en la importancia de la santidad tradicional. Hoy en día, en contraste con los predicadores importantes del pasado y con los de esto, ¿verdad? Muchos predicadores y por tanto muchos cristianos minimizan la santidad personal y la rebajan. Muchos predicadores hoy en día, los mensajes que se enseñan desde los púlpitos en las iglesias son mensajes motivacionales para motivar a la iglesia, para animarles a seguir adelante. Pero muy poco se habla acerca de la santidad en las iglesias, muy poco se habla acerca del perdón, acerca el arrepentimiento, de corregir el pecado. Entonces Dios quiere que corrijamos el pecado, porque mientras estamos en la tierra estamos expuestos a pecar, a fallar, a cometer errores. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros tenemos ya como cristianos, ya nosotros no tenemos una licencia abierta para vivir de nuevo siguiendo pecando. Ya nosotros tenemos que ser cambiados. Lo que antes hacíamos, que a Dios no le agrada, ya no lo podemos volver a hacer. Tenemos que morir al viejo hombre. La Biblia dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Tenemos que vivir para agradar a Cristo y dejar que Cristo, a través del Espíritu Santo, se manifieste
a través de nosotros y morir al yo, morir al ego, morir a las pasiones, morir a todo aquello que nos aleja de Dios, porque hay muchas cosas que nos alejan de Dios, hay muchas cosas que nos separan de Dios, hay cosas que a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué las bendiciones no las veo? ¿Por qué no llegan? Y a veces porque tenemos raíces de amargura en nuestro corazón. A veces porque no le hablamos a nuestros padres. A veces porque no le hablamos al hermano. A veces porque vivimos murmurando del hermano. A veces porque vivimos murmurando del pastor. Vivimos murmurando de los líderes. No refrenamos nuestra lengua. Y entonces hay muchas razones por las cuales nosotros a veces le abrimos puerta al enemigo en nuestras vidas. Y eso nos está restando las bendiciones. Y están entorpeciendo nuestra relación con Dios. Inclusive el Espíritu de Dios me ministra que nuestra relación a veces con nuestra esposa, a veces tratamos a nuestra esposa mal, a veces la ofendemos y eso, bendito sea la gloria de Dios, trae una separación o que el Espíritu Santo se contriste cuando abrimos puerta al enemigo en nuestras vidas, porque así como Cristo amó a la iglesia, nosotros tenemos que amar y respetar y valorar a nuestras esposas. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Repito, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra. Dice así. Y los cuatro seres vivientes, dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Como decían los ángeles, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere el Señor? Los ángeles reconocen la santidad de Dios. Nosotros tenemos que reconocer la santidad de Dios. Y para nosotros guardar y tener esa intimidad, esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con Yahweh, con Yahshua HaMashiach y con el Espíritu Santo Ruach HaKodesh, nosotros necesitamos vivir en santidad. A veces decimos, Señor, ¿por qué tú no me hablas? Señor, ¿por qué tú no me muestras? Señor, ¿por qué tú no me usas? Ah, porque nosotros vivimos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Hermanos, es importante que también leamos Isaías, capítulo 6, versículo 2. Vamos al libro de Isaías. Si los ángeles reconocen la santidad de Dios, nosotros también tenemos que reconocerla y vivir para agradar a Dios y llegar a vivir cada día en mayor grado de santidad, vivir cada día más apegados a Él. Debemos apegarnos más a Él, hermano, porque el asunto está que si nosotros tenemos puerta abierta al enemigo, cuando Cristo venga, si el Señor viene o yo me muero, si tengo puertas abiertas al enemigo, por más que le haya servido a Dios 20 años, 30 años en el Evangelio, le haya servido a Cristo, haya ganado almas y haya hecho tantas cosas, me voy al infierno. ¿Por qué? Porque tengo puertas abiertas al enemigo en mi vida. Dice así Isaías 6, 2 y 3. Dice así. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Esta fue la visión y el llamamiento de Isaías. Los ángeles reconociendo la santidad de Dios, reconociendo que Él es 3 veces santo. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que vivir en santidad para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque hemos sido llamados, dice, vamos a leer la Biblia en el libro de Efesios. Vámonos a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice la Biblia que por gracia soy salvo. O sea que la misericordia de Dios fue grande para con nosotros en dar a Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz de Calvario. Y Él pagara el precio por nuestros pecados. Y es un regalo de Dios, no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Pero nosotros tenemos que guardarnos para el Señor. Dios nos regaló la salvación. Es un regalo de Dios para que vamos a vida eterna, así como Cristo. Todo aquel que tiene la esperanza en Cristo no morirá eternamente, sino que irá a vida eterna. Entonces nos dice la palabra. Miren lo que nos dice Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hemos obtenido de parte de Dios, nos ha regalado, es un regalo de Dios, la salvación. Cristo murió por nosotros para salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23, ahí en el capítulo 3 está. Y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros hemos pecado, Dios nos regaló la salvación a través de Cristo. Ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. A través de Cristo somos salvos. La Biblia dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo. Pero entonces esta salvación se pierde. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 4. La salvación, que es otro tema, pero es importante para saber por qué nosotros tenemos que vivir en santidad. Se nos ha regalado una salvación, pero tenemos que saber que hay que cultivar, que hay que guardar, que hay que preservar esa salvación, porque la salvación se pierde y para ello tenemos que vivir en santidad. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Versículo 1, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, la palabra dada por medio de ángeles ha sido firme. Y la palabra dada por Cristo es firme. Entonces lo que Dios ha establecido en su palabra, Dios lo va a cumplir en nuestras vidas. Y Dios lo va a cumplir. Entonces, sin paz y santidad nadie puede ver al Señor. El Señor Jesucristo va a volver por segunda vez. Va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Y después Cristo va a volver por segunda vez, donde todo ojo le verá cuando vengan con su iglesia. En las nubes. En el arrebatamiento va a ser el Señor va a estar desde las nubes y de ahí en la parte de arriba en el cielo dice, se tocarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación con el pecado. Mire lo que nos dice Hebreos 10:26. Vamos a leer el libro de Hebreos, un libro que nos habla acerca de la santidad y del sacerdocio. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya nosotros, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya hemos recibido el conocimiento de la verdad. Hemos aceptado a Cristo. Estamos escudriñando las Escrituras. Las Escrituras es el manual de vida que Dios nos ha dado para conocer lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a lo que Él ha establecido, ese instructivo de vida que es la palabra. Si ya nosotros conocemos, cada día nos alimentamos y recibimos más enseñanza y recibimos más de la palabra, nosotros no podemos seguir pecando voluntariamente. No, tenemos que tener temor a Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Si ya yo conozco la palabra, ya yo no puedo seguir pecando y pecando. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad, la Biblia dice que a la verdad el hacha está ahí. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Dios lo corta, Dios nos da oportunidad. Pero si nosotros le estamos sirviendo a Dios, estamos
hemos aceptado a Cristo por la fe en nuestro corazón, pero no damos fruto, no cambiamos, no predicamos, no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, Dios nos puede cortar. Dios nos puede cortar. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Señor está limpiando la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces hay muchos cristianos que viven o vivimos sin el temor a Dios, como si uno no le fuera a rendir cuentas a Dios. Nosotros vamos a llegar un día y le vamos a rendir cuentas a Dios. La Biblia dice que nosotros como cristianos vamos a ir al tribunal de Cristo. Vamos a rendir cuentas a Dios. Se abrirán, dice la Biblia, los libros. Y ahí se nos va a presentar de las cosas, las obras que hayamos hecho en la tierra, sean buenas o sean malas, nos dice en el libro de Apocalipsis. Vamos a entrar al punto número 1. Esto es parte de la introducción. Voy a tratar de hacer esta enseñanza en 2 partes. 1. La verdadera naturaleza de una santidad práctica. La santidad se practica a diario, hermano, a diario. Qué lindo es que cuando nosotros pecamos, reconocer y decirle: Padre, he fallado en esto, he fallado en lo otro, y arrepentirme y apartarme y no volverlo a hacer más. La santidad es el hábito de tener una mente con Dios. La santidad es el hábito de tener una mente con Dios. Mi mente tiene que estar conectada con Dios. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde viene el enemigo a atacarnos? ¿A dónde viene el enemigo a bombardearnos? A la mente. Allí en la mente el enemigo nos ataca. ¿Para qué? Para que nosotros le abramos puerta. Recordemos a Jesús en Mateo capítulo 4, cuando el enemigo vino a tentar a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba en el desierto. Jesús estaba en ayuno. ¿Y cómo vino Satanás? Satanás vino y a tentarle y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Porque sabía que Jesús tenía hambre. Lo vino a tentar, ¿por qué? Por la necesidad física que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por dónde viene Satanás? Muchas veces a tentarnos en las áreas donde antes fallábamos. ¿Y dónde viene el campo de batalla? En la mente. Trae argumentos. Él no puede leer nuestra mente porque Él no es omnisciente. El único que es omnisciente es Dios. Pero Él trae argumentos a nuestra mente y allí nos ministra pensamientos en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, tenemos que presentar nuestros cuerpos, ¿verdad? Delante de Dios, en sacrificio, en ayuno, en sacrificio, que en morir a la carne, morir al viejo hombre, morir a las pasiones. Dice, en sacrificio vivo, santo, porque se nos ha llamado a vivir santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que para yo vivir en santidad, para yo vivir agradando a Dios, yo no me puedo conformar al mundo y sus deseos. Yo tengo que renovar mi entendimiento a través de la palabra, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable, dice, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Primero dice, la Biblia dice que nos apartemos del pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos su palabra, que pongamos por obra sus mandamientos, sus estatutos, sus principios. Entonces la santidad es el hábito de tener una mente con Dios, aborreciendo lo que Él aborrece y amando lo que Él ama, y midiendo todo según la palabra. Aborreciendo todo lo que Él aborrece, alabado sea el nombre de Jesús, amando lo que Él ama y midiendo todo según la palabra. La palabra es el filtro donde todos tenemos que llevarlo y tenemos que vivir como ella. Tenemos que decirle: Espíritu Santo, ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra. Tenemos que decirle al Padre: Padre, examina mis pensamientos y mira si en mí hay caminos de perversidad, y ayúdame a dejar lo que no te agrade. Y decir como dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Nos dice así la palabra. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Dice, pues la voluntad de Dios, que se los dije ahorita, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engaña a nadie a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo he dicho y es testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación, a que nos apartemos de la fornicación. Debemos, los que hermanos que no se han casado, hermanos, no sigas teniendo relación con tu novia, o tu mujer, hermana, no sigas teniendo relación con tu novio si no te has casado, porque eso te va a traer consecuencias. Eso contrista al Espíritu Santo. Eso te va a traer pobreza. Eso va a hacer que puertas se cierren en tu vida. Es necesario y te puedas sentir mal, te afliges y el Espíritu Santo se contrita y te sientes triste. Es necesario que nos apartemos de la fornicación, que nos apartemos del adulterio. Aquellos hermanos que viven con otra persona, que viven y no se han casado, hermano, es necesario, hermano o hermana, que te cases. Es necesario que te pongas a cuentas con Dios, porque si tú vives con un hombre o con una mujer, sean cristianos, sean conversos, si tú no te has casado y convives con esa persona y tienes relaciones sexuales y así no las tengas, pero convives con esas personas, como pareja, tú estás pecando delante de los ojos de Dios. Y si el Señor Jesucristo viene o tú te mueres, no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno y te vas a perder por la eternidad. Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que vivamos para agradarle a Él, hermanos. Habla con tu esposo, con tu pareja que tienes hoy y dile, vamos a casarnos. Es necesario que nos casemos para que nuestra relación mejore, para que Dios, la bendición de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Es necesario, joven, hermana, hermano, que tú dejes de tener relación sexual con la mujer que no es tu esposa, que es tu novia y no se han casado. Deja de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso te va a traer graves consecuencias. Un hombre santo continuará de decirle no al pecado y guardará toda la palabra de Dios. Debes decirle no al pecado. Debes decirle no al pecado. Romanos 7:22. Vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículo 22. Nos dice de la siguiente manera. Bendito sea la gloria de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿En qué debemos deleitarnos? En la ley de Dios. Debemos deleitarnos en la ley de Dios, amados hermanos. Deleitarnos en su palabra, meditando como Dios le dijo a Josué, de día y noche. Si meditares en este libro de la ley día y noche y no apartares de allí tu camino, entonces yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tenemos que deleitarnos en la ley de Dios. Salmo 119, 128. Vamos a leer esa cita bíblica. Salmo 119, versículo 128. A ver qué nos dice allí el Señor a través del salmista David. Salmo 119, 128. Nos dice así. Gloria a Dios. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Ya aborrecí todo camino de mentira. Tenemos que aborrecer todo camino de mentira, todo camino que a Dios no le agrada, tenemos que aborrecerlo. Tenemos que decirle, Padre, ayúdame a través de tu Espíritu Santo a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Aleluya. Un hombre santo vivirá para ser como nuestro Señor Jesucristo. El máximo ejemplo que nosotros tenemos a seguir es el Señor Jesucristo. Nosotros por eso somos cristianos, porque somos discípulos de Cristo, seguimos a Cristo. Entonces tenemos que vivir como Él vivió, andar como Él anduvo.
Un hombre santo vivirá para ser como el Señor Jesucristo. Procurará de perdonar a otros. Según Mateo capítulo 18. Vamos a leer Mateo capítulo 18. Nos dice de la siguiente manera. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 18. Leamos allí la palabra. Busquen allí Mateo 18, 21 al 22. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Hermano, un cristiano debe perdonar. Debemos perdonar, aunque nos cueste. Es una decisión. Nos puede costar, pero yo decido. Yo tengo que tomar el perdón. Es una decisión. Yo decido perdonar. Y si yo siento que no lo he perdonado, tengo que pedir: Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a estas personas. Y el máximo ejemplo nos lo dio Jesús. Cuando a Jesús le hicieron todo lo que le hicieron, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces vemos aquí que tengo que perdonar a mi hermano, no 7 veces tan solamente, hasta 70 veces 7. Vamos a leer también lo que nos dice Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Entonces tenemos que perdonar, porque cuando nosotros no perdonamos y albergamos raíces de amargura en nuestros corazones, eso es una enfermedad, eso trae enfermedad a nuestro corazón, trae enfermedad a nuestros huesos, hay enfermedades, artritis, hay enfermedades que vienen por la falta de perdón. Hay enfermedades, repito, que vienen por la falta de perdón. Tenemos que sacar de nuestras vidas toda raíz de amargura. Hebreos 12:15 dice así: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. O sea que la falta de perdón trae como consecuencia, ¿verdad?, que no solo yo, sino que yo puedo contaminar a otros. Y el que no perdona no va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, para que tú, Padre, perdones nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, el rencor, la falta de perdón es un pecado grave dentro del pueblo cristiano. A veces somos cristianos y no le hablamos al hermano, no le hablamos a los vecinos, no le hablamos a otras personas. Entonces yo tengo que sacar toda falta de perdón. Tengo que tener un corazón limpio. ¿Qué dice Mateo en el capítulo 5, las bienaventuranzas? ¿A quiénes se va a revelar Dios? A los de limpio corazón. A los de limpio corazón. Allí se va a manifestar Dios. Allí se va a revelar Dios. ¿A quiénes? A los de limpio corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? ¿A quiénes se va a revelar Dios? A los de limpio corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener un corazón limpio. Un corazón limpio para Dios. Porque es allí donde Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces hasta aquí del perdón voy a dejar esta parte, la primera parte. Y voy a continuar la segunda parte de la santidad que se requiere para ver a Dios. Y voy a continuar con la otra parte en un segundo video, porque mi teléfono no tiene mucha capacidad y lo otro es que tengo que subir esta parte para después subir la otra. Espero, hermanos, que esta enseñanza acerca de la santidad les ministre a sus corazones. Es el deseo de Dios y es el deseo de este servidor que nosotros, si Cristo viene, podamos ascender a los cielos. Y lo otro es que a través de nosotros vivir en santidad cada día, nosotros vivimos agradando a Dios. Porque cuando nosotros vivimos con las puertas cerradas al pecado y vivimos consagrados para Dios, Dios se revela y se manifiesta sobre nuestras vidas. Dios nos visita. Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Y si hoy tienes puertas abiertas, ciérralas. Si hoy tienes ventanas abiertas al enemigo en pecados ocultos, ciérralo. Es necesario que te apartes de la fornicación, del adulterio, de la prostitución, de los vicios, de la pornografía, de todo aquello que está estorbando la relación
de Dios a través del Espíritu Santo contigo. Cualquier cosa se pueden suscribir a mi canal. Voy a sacar una enseñanza mensual para el pueblo de Dios. Y me pueden escribir cualquier cosa al correo carlosmoranprofeta@gmail.com. Compartan esta enseñanza, compartan este video. Es necesario que lo compartan, porque el Espíritu Santo me ha hablado que hay mucho pecado dentro de la iglesia. Hay mucho pecado. Y si el Señor viene, entonces nos vamos a quedar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que ascendamos. Dios quiere que podamos ir a vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces compartan este video. Voy a tratar de subir esto ahorita mismo para ver si puedo hacer hoy mismo, 22 de agosto, subir la segunda parte de la santidad que se requiere para ver a Dios. Se les ama, hermano. Se les ama. Este video lo hago, esta enseñanza, en guianza del Espíritu Santo. Bendiciones.